La Procuraduría Federal del Consumidor presentó resultados del operativo especial que se realizó en gasolineras en todo México. Las irregularidades, los litros incompletos, quienes no permitían hacer verificación, hubo varias gasolineras sancionadas. Lorena Martínez es la Procuradora Federal del Consumidor. Lorena, muy buenos días. Muy buenos días, Beto, con el gusto de saludarte como siempre y agradecerte este espacio precisamente para informar sobre estos resultados que tuvieron pues un impacto muy importante. Este es un operativo de cobertura amplia en estaciones de servicio de gasolina en todo el territorio nacional, en 110 municipios del país, en donde se concentra el 80% de la población de nuestro país, en las zonas metropolitanas más habitadas. Y tiene como motivación el poder atender las 912 denuncias que durante los últimos 2 meses hemos recibido en la Procuraduría Federal del Consumidor, de tal manera, Beto, que hoy por hoy atendimos ya el 100% de las denuncias que hemos recibido en los meses anteriores y con 527 verificaciones practicadas en estos municipios se llegó a una cifra de sanción de 255 estaciones de servicio que fueron sancionadas por nosotros con la medida precautoria que es inmovilizar la venta de gasolina. Quiere decir que casi una de cada 2 gasolineras que revisamos les encontramos alguna falta que fue sancionada. Y esto se va a traducir, Beto, pues evidentemente en sanciones económicas que acumuladas a lo que va del presente año, pues vamos a rebasar ya los casi 100 millones de pesos en multas que se han impuesto a las gasolineras del país, con los principales motivos que es una de ellas el modificar o alterar el software con el que operan las gasolineras, que si bien es cierto esto no nos permite asegurar que se esté afectando al consumidor con el robo del combustible, lo que sí es que sienta un precedente. También evidentemente 27 de estas gasolineras que sancionamos en la semana, sí se les pudo comprobar en ese momento que estaban vendiendo litros que no eran de litro. Y por supuesto, en este caso, las sanciones pues son mayores. La multa que se impone en estos casos va desde 50,000 pesos hasta 8 millones de pesos en el caso de estas gasolineras que venden litros incompletos, que han sido reincidentes, es decir, que han sido sancionados más de una vez por la misma causa y que efectivamente ameritan en estos casos sanciones mucho más fuertes. Lorena, en este caso leía yo en el comunicado también sobre gasolineras que se sancionan por no permitir la verificación. ¿Qué posibilidad hay de que estas gasolineras que no permitan ser revisadas pues lleguen directamente también a una sanción más seria, como pueda ser una clausura? Porque no permitir la verificación en un establecimiento pues es tanto como pues ya asegurar que están cometiendo irregularidades. Absolutamente cierto. De hecho, de estas 255 multas, 34 de ellas tienen que ver con la negativa para permitir el acceso del personal. ¿Qué pasa con estas negativas? Bueno, primero comentarte que efectivamente la multa mínima es muchísimo más grande. En este caso son 250,000 pesos de multa mínima la que se impone en estas circunstancias y por supuesto se agrava la sanción cuando hay una negativa previa. Y en estos casos también hay un convenio que firmamos con Petróleos Mexicanos, cuyo objetivo prioritario es precisamente que estos establecimientos sean denunciados por nosotros ante Petróleos Mexicanos para que a su vez pueda proceder al retiro de la franquicia. Este retiro de franquicia es una facultad exclusiva de Petróleos Mexicanos y por eso nosotros no podemos clausurarlas definitivamente. La ley no establece, para el caso de la Ley de Protección al Consumidor, el que Profeco pueda clausurar de manera permanente o definitiva un establecimiento comercial. Sí, en el caso de Pemex lo puede hacer porque estamos hablando de que es el titular de la franquicia. Y, por supuesto, yo comparto contigo esta idea de que quien se niega es que definitivamente oculta algo y, por tanto, la sanción tiene que ser mayor. En el caso de las negativas, el periodo máximo por el cual Profeco puede suspender el servicio es de 90 días, que es generalmente el plazo en el que permanecen efectivamente cerradas o sancionados estos establecimientos. Muy bien. Lorena, con esto, bueno, pues se generará más confianza en el consumidor para poder seguir denunciando. ¿Se preparan ustedes para
por recibir más quejas, porque la gente cuando ve que hay una acción por parte de la autoridad, que esta deriva en sanciones y en mejora del servicio, pues habrá más que decidirán presentar sus denuncias, aunque también, bueno, por consecuencia los gasolineros, me imagino, se pondrán en orden y a vender litros de a litro. Totalmente de acuerdo. De hecho, el móvil o la motivación más importante para nosotros al realizar este tipo de operativos es justo atender las denuncias, que haya un resultado por parte de la autoridad y con eso pues motivar a que los consumidores sigan denunciando, que nos sigan ayudando, porque al final del día para nosotros es mucho más fácil poder llegar en donde ya hay un antecedente, hay una denuncia, hay una experiencia negativa del consumidor y eso nos hace que nuestros trabajos sea de tiro de precisión y aprovechar, Beto, para efectivamente seguir invitando a los consumidores a presentar denuncias, que hoy por hoy nos hemos preparado para tener capacidad de atenderlas. Para este operativo, Beto, nosotros tuvimos la necesidad de capacitar 100 nuevos elementos en materia de verificación de combustibles que formamos de otras unidades. Durante todo el mes de junio estuvimos capacitando, julio, de tal manera que hoy nos contamos con una flotilla, por decirlo así, de casi 37 grupos de verificadores, brigadas de verificación, que estamos recorriendo el país y que hoy pues tenemos mucho más alcance. Esto con el propósito de atender las denuncias de los consumidores. Muy bien, Lorena, pues ya quiero aprovechar que te tengo en la línea porque hay otro tema muy importante. Hoy el dólar llegó a 17.50, el euro en 20 pesos y escuchaba ayer, viendo las noticias nacionales, que decía la Procuradora del Consumidor, no puede permitirse que se especule debido a esta devaluación del peso, pues, o a fortalecimiento del dólar, a que se suban precios de la canasta básica, que estarán ustedes atentos. ¿Qué es lo que hay que decirle a los consumidores, Lorena? Porque si hay algunos que se aprovechan de esto para decir, ya está más caro. Sí, efectivamente, lo que nosotros hemos establecido es muy claro. Hay sectores, Beto, que por la naturaleza, es decir, porque sus componentes son casi el 100% de importación, que se venden sí muy afectados por el tema del dólar, más no quiere decir que debe haber un incremento generalizado de precios y eso es lo que nosotros estaremos revisando. ¿Cuáles son los sectores que de acuerdo con lo que hemos venido trabajando con Economía, con la Secretaría de Agricultura, se ven afectados? Bueno, pues sin duda el sector automotriz, el sector de manufacturas, el sector de electrónico y electrodomésticos que tienen partes de autopartes de alta importación, más no así sectores que tienen que ver con los productos de la canasta básica, que con excepción de algunos de ellos, como ejemplo el aceite puro de cártamo, que efectivamente el cártamo pues es un producto que importamos casi al 100%, en estos casos, como otros que estamos estudiando, se pudiera justificar un incremento, más no de un incremento generalizado, de tal manera que hemos nosotros recibido la instrucción del secretario de Economía de hacer operativos que nos permitan pues sobre todo contener el incremento injustificado de precios que la propia Ley de Protección al Consumidor lo establece. Hay a veces una confusión entre que si estamos en un país de libre mercado, por supuesto que sí, pero también hay un país de leyes y la ley es muy clara en el sentido de que no se puede permitir el abuso desproporcionado en el incremento de precios de manera injustificada, que es exactamente a lo que nos vamos a abocar en los próximos días. Se ha ordenado ya un operativo de carácter nacional para poder estar vigilando específicamente los precios de la canasta básica, y aquí estamos hablando, pues que si la tortilla, el huevo, el pan, la leche, en fin, que son productos que no necesariamente deben de sufrir un impacto en el precio, puesto que sus insumos son nacionales, son insumos que durante el año 2013 y 2014 y 2015 fueron a la baja, es decir, estamos hablando de que el maíz, el trigo, el sorgo son productos que en los últimos 2 años su precio en el mercado internacional fue 3 veces más barato. Entonces, hay sí momentos en los que los productores, y pues también, tienen que ajustarse el cinturón, como es en este caso. Si tuvieron 2 años de vacas gordas, como luego se dice, pues hoy viene el año de las vacas flacas para estos productores que utilizan este tipo de insumos y pues hoy deben simplemente amortiguar también algunos incrementos de otros conceptos. Muy bien, Lorena, pues te agradezco muchísimo el enlace y nos saludamos muy pronto.
Claro, muchísimas gracias. Un abrazo, Beto. Gracias. Es Lorena Martínez, Procuradora Federal del Consumidor, abordándonos estos temas importantes para usted, consumidor. No permita abusos en gasolineras y no permita que le quieran vender más caros productos de la canasta básica, que no hay justificación para que incrementen su precio. Vámonos con información nacional.